Buenos días a todos. Vamos a comenzar la clase de Buenos hoy. días, profe. Buen día. Antes de empezar, Buenos días. buen día. Quería hablar un poco de la planificación de las evaluaciones. A ver, nosotros ya hemos cubierto formas alternadas, creo que ya esta semana y quizá comenzando la semana que viene. Ya hemos cubierto suficiente de formas bilineales y sesquilineales. Em, Así que ya para la semana del 21 podríamos tener la prueba sobre formas alternadas y formas bilineales y sesquilineales. Eh, Igual, el lunes 21 yo les voy a enviar ahora, entre hoy y mañana, un problemario, el primero. Déjenme anotar acá, no he anotado la fecha. Creo que mejor les envío esto para mañana, una primer problemario para que vayan adelantando. No sé, ese problemario se pueden tener hasta el lunes 21 para entregarlo y cuando lo entreguen pues tenemos el control, que es justamente sobre algún problema de ese problemario. Eh, y el 23 tendríamos la primera prueba sobre formas, formas multilineales, también formas multilineales alternadas y bilineales y sesquilineales. Esto nos da suficiente tiempo para cubrir la teoría concerniente a formas bilineales y sesquilineales y que tengan una semana para repasarlo, más o menos. Entonces, así quedaría la evaluación por el momento. Por el 1, lunes 21, que ya es la semana ya bastante avanzada, la semana 4 ya del semestre. 5, 6. Y con lo que avancemos, tendríamos otra prueba para finalizar el primer bimestre. A ver. 4, 5, 6. 7 ya sería para el miércoles 13 de enero, más o menos, con lo que avancemos hasta allá. Mitad del primer bimestre, las cosas avanzan rápido y uno a veces no se da cuenta. Entonces, bueno, ya saben, lunes 21, control de deberes. Incluyan ahí, por supuesto, los ejercicios que haya ido dejando a lo largo de las clases. Y prueba 1, miércoles 23. Bien, vamos a continuar. Estábamos hablando, no sé si quieren añadir algo al respecto. Estamos hablando de formas bilineales y sesquilineales. Vimos la definición, vimos algunas propiedades y definiciones importantes. Las formas bilineales son, por supuesto, formas multilineales
sobre que tienen k igual 2, ¿no? K lineales con k igual 2. Formas multilineales cuando tenemos el producto grafeno de un espacio vectorial consigo mismo. Y las esquilineales son lineales en la primera componente y lineal conjugadas en la segunda componente. No son bilineales, pero casi, digamos. Por eso se llaman C. Entonces, habíamos terminado justamente enunciando este teorema. Teorema de representación vía matrices de formas bilineales y también sesquilineales. Em, Subí al aula virtual. Todavía hay cosas que voy a añadir, pero subí una hoja donde están en la sesión de esta semana, donde están los resultados importantes vistos hasta la clase anterior. Pueden consultarla. Entonces, decía que terminamos justo la clase anterior enunciando el teorema de representación matricial para formas bilineales. Tiene ciertas similitudes con la representación de transformaciones lineales. Bien, tiene bastantes diferencias. Digamos, tenemos una forma bilineal pi de xy. Y al número, al elemento de f, que resulta de evaluar esta forma bilineal o lineal en x y y, lo vamos a denotar de esta forma. X y y entre paréntesis angulares. Vamos a suponer que esta es una forma lineal o sesquilineal, lo pongo entre paréntesis, una forma bilineal o una forma sesquilineal sobre un espacio vectorial V mayúscula de dimensión finita. Entonces, supongamos que tenemos una base ordenada de este espacio vectorial V mayúscula. Vamos a definir la siguiente matriz. Definimos una matriz de tamaño n por n con entradas en el cuerpo F sobre el cual está el espacio vectorial B. F es el cuerpo de escalar, ¿no? Definimos esta matriz de esta manera. Componente IJ de la matriz A va a ser igual a el iésimo vector de la base B, phi aplicado al par formado por el iésimo vector de la base B y el jésimo vector de la base B. Para y J cambiando desde 1 hasta n. Entonces, si definimos una matriz A de esta manera,
vamos a tener que para X y Y elementos con la izquierda de V mayúscula, la forma bilineal aplicada a X para XY, lo, la obtenemos este número, siendo este producto. Vector de coordenadas de X traspuesto, coordenadas sobre la base B, por la matriz A, por el vector de coordenadas de Y sobre la base B, ¿no? Producto. Y en el caso de que phi es sesquilineal, esto es si phi es bilineal. En el caso en que phi es sesquilineal es casi esto, con una diferencia. La diferencia que en lugar de tomar el vector de coordenadas de B, vamos a tomar el conjugado del vector de coordenadas de B. ¿No? Si phi es sesquilineal. Entonces, un par de cosas que hay que apuntar acá. Primero, ah, algunos puntos previos antes de demostrar el teorema. La cosa es que es algo de notación. Notación. En general, nosotros no hemos trabajado mucho con matrices en este curso, pero me parece bastante práctico adoptar la siguiente notación. Si eh, F es un cuerpo, entonces F con este superíndice acá, por N, a semejanza de cuando uno escribe Fn, esto representa el espacio de matrices de tamaño M por N. No es una notación estándar completamente, pero tampoco es infrecuente. Otra notación que podemos usar para las matrices es que si A, vamos a poner aquí, y B, si A es una matriz de tamaño M por N, ¿sí? Entonces pongo A mayúscula y J, y esto denota la componente de A. Así nos ahorramos alguna, escribir esto como definir A igual a paréntesis y J. Simplemente denota J. Y no lo hemos usado hasta ahora, pero pongo A como un punto J, o respectivamente pongo A y un punto. Acá estoy dejando que varíe y estoy tomando todas las J fijo, tomando todas las entradas ahí J. J está fijo y va variando, eso quiere decir A, J décima columna de la matriz A en, digamos, en forma escrita, si no va a escribirlo a mano, pues ponerlo así A, aquí.
Cambio la notación A y punto representa la quiésima fila de A. Y en forma manuscrita, pues lo podemos poner así. Ahí, asterisco. Una notación bastante práctica. En segundo lugar, yo, bueno, no sé qué tan presente lo tengan, pero quiero refrescar el concepto de coordenadas. Estamos usando, ¿no? Entonces, supongamos que tengo un vector en el espacio vectorial V mayúscula. ¿Sí? B es un F espacio vectorial, es decir, el cuerpo de escalares es un cuerpo F. Y digamos que tengo una base B cursiva formada por los vectores V sub 1 hasta V sub n, una base de V mayúscula. Bien, ¿cuál sería el vector de coordenadas de el vector V sobre la base B mayúscula? En primer lugar, este es un vector en Fn. Las coordenadas simplemente nos permiten mapear cualquier espacio vectorial de dimensión finita en Fn, por ejemplo, en Rn. ¿Cómo está definido este vector de coordenadas? A ver, Párraga. Sí, cada componente del vector es el escalar que genera, son los escalares tales que los escalares multiplicados por la base dan el V. Muy bien. Si yo tengo el vector V, este vector es una combinación lineal única de elementos de la base. Tengo A sub 1 por V sub 1, A sub 2 por V sub 2, y así hasta A sub n por V sub n. Acá los AJ pertenecen a F, y esta combinación lineal es única. Pero justamente los coeficientes de la combinación lineal son los vectores de coordenadas. Este vector está formado por las componentes A1 hasta A sub n. Por eso es importante el orden de la base. Lo que pasa es que eh, uno no escribe la base entre paréntesis, que se vea el orden, pero explícitamente al hablar de coordenadas estamos diciendo que el orden de la base pues, sí no importa. Y introducción, unos minutos y voz. Recuerden que en la representación matricial de las transformaciones lineales también intervienen las coordenadas del vector. Otra cosa que es interesante señalar antes de dar una demostración del teorema es que cuando hicimos la definición de formas bilineales, primero, y luego, de hecho, cuando hicimos la definición de formas multilineales, que vimos un ejemplo de formas bilineales, y luego al definir formas sesquilineales, vimos estos ejemplos. El lápiz, ya va que se me pierde. Al definir formas bilineales y sesquilineales, que lo hicimos posteriormente, pero también vimos un ejemplo de esta naturaleza.
vimos este par de ejemplos. Vimos que si A era una matriz n por n de componentes pertenecientes a un cuerpo F, y V era el cuerpo Fn, ¿sí? El espacio vectorial Fn, perdón. Teníamos entonces que para todo xy definíamos la siguiente forma, la siguiente función. Compuesto de x por a por y. Esto es una forma bilineal. Si por otro lado, definimos una función que a cada par xy le asocie la traspuesta de x por a por el conjugado de y, esto resulta ser una forma sesquilineal. Estamos haciendo. Recuerden, cuando uno define transformaciones lineales, ¿sí? uno, uno de los primeros ejemplos que ve es la transformación que, dada una matriz m por n, le asigna a cada vector x en Rn el vector a por x. Y luego uno ve que, de alguna forma, toda transformación lineal se puede escribir de esa manera, usando coordenadas vía la representación matricial de la transformación. Y acá tenemos un resultado análogo. Si ven el teorema, lo que estamos diciendo es que toda forma bilineal se puede escribir como un vector traspuesto por A, por un vector, por X traspuesto por A por Y. Y que toda forma sesquilineal se puede escribir, al fin, en resumen, como un producto X traspuesta, siendo X un vector por A por conjugado de Y. Entonces la situación, digamos, es análoga a la que se presenta con las transformaciones lineales. Parecido, bastante similar. Para demostrar perdón, para demostrar el teorema, vamos a considerar lo siguiente. Vamos a decir que, como tenemos en el enunciado, la matriz A de tamaño n por n tiene como componente ij. A el resultado de aplicar la forma phi a v sub i y a v sub. Vamos a hacer el caso, vemos el caso en el que phi es bilineal. El caso sesquilineal es perfectamente análogo, similar, ¿no?
sesquilineal, que es análogo. Vean cómo se hace el caso bilineal, pues van a ver que el caso sesquilineal es así. Vamos a dejarlo como es. A ver, observen lo siguiente. Vamos a mirar algo. Y después que nos demos cuenta de eso, vamos a ver vamos a ver un caso particular. El caso general sigue de forma prácticamente inmediata. Vamos a decir que X es V sub I y Y es V sub J. A ver, ¿cuál es el vector de coordenadas sobre la base B mayúscula del vector V sub I? A ver si hay alguien alzando la mano, porque no estoy mirando. Estoy mirando. No sé si Parra está alzando la mano ahora, fue que olvidó bajar la mano en la intervención anterior. Está alzando la mano. Ok. ¿Cuál es el vector de coordenadas? Vamos abajo. A ver, sobre la base B, ya vemos, voy a poner acá, esta base B consta de los vectores V sub 1 hasta V sub. Ok. Entonces, ¿cuál es el vector de coordenadas de V sub I sobre la base B? A ver, Eric, Maila, dígame. Sería cero en todas las coordenadas, excepto Ah, en la posición I, que es uno. excepto en la posición I que es 1. Entonces, este vector de coordenadas es el vector E sub I de la base estándar del espacio Fn. Esta es otra convención que vamos a adoptar. Cuando nos escribimos E sub I, E sub J, nos referimos justamente al vector que tiene un 1 en la posición, a la n-tup de elementos de F, que tiene un 1 en la posición I y tiene 0 en el resto. Y de la misma forma, el vector de coordenadas de V sub J sobre la base B, siendo V sub J el j-décimo vector de la base B, es el vector E sub J de la base canónica o base estándar de Fn. Vamos a poner aquí entre paréntesis 1 hasta n base estándar o canónica de Fn. ¿Sí? Bien. Entonces, observemos lo siguiente. A ver, ¿dónde está? Si yo hago este producto, respuesto del vector de coordenadas de X por A por vector de coordenadas de Y. Estamos viendo que esto es el vector E sub I por A por el vector E sub J. Y ya antes de escribirlo así, permítanme escribirlo de esta manera. Pues E sub I por A, E sub I traspuesto por A por E. Esto podemos asociarlo a la izquierda, a la derecha, una propiedad asociativa,
Y si hacemos este producto primero, asociamos hacia la derecha, ¿cuánto nos da el producto del, o qué nos da el producto de la matriz A por el vector columna E sub J? ¿Cuál es el resultado? En general tengo una matriz que pongan Rn, el caso que conocemos bien. Tengo Rn y lo multiplico por el vector jésimo de la base canónica. Si el vector que tiene un 1 en la entrada j y el resto es 0. ¿Cuál es el resultado? A ver, multiplico una matriz A por este vector E sub j. ¿Qué obtengo? Tengo de nuevo un vector en Rn, pero ¿qué vector es ese? En Rn, no, perdón, en este caso que estoy hablando en general, Fn. Está bien. Es una situación eh, que notacionalmente es idéntica. Entonces, ¿cuál es el resultado de hacer este producto? Podría ser la columna jésima. Es, de hecho, la columna jésima. El que intervino fue Basur. Me pareció ver. Déjame anotar Sí, aquí. profe. Sí, recuerden identificarse más que todo por ese asunto de problema aquí con un archivo. Bien, un problema aquí que tuve con un archivo en Excel. Entonces, es de hecho la jésima columna de A. Yo lo había denotado de esta forma. Es subí traspuesto por la jésima columna, es decir, A. Aquí un punto, pero sigue escribiendo a mano, estaba bien poner un asterisco. Entonces, esto, recuerden, columna J de A. Y cuando multiplico subí traspuesto por la columna jésima de A, ¿cuál es el resultado? A ver, El elemento de la matriz A y J. muy bien. Ok. Muxi. Déjame anotar acá. Es el iésimo elemento, por supuesto, de esta columna. Es decir, este es A y J. Eso, lo que estamos diciendo es que justamente para V sub I y V sub J, lo que dice el teorema es cierto. Pi de V sub I, V sub J es igual a V, el vector de coordenadas de V sub I sobre la base B traspuesto por la matriz A por el vector de coordenadas
de V sub J sobre la base B. ¿Ok? Para dos elementos de la base. Para cada par de elementos en la base, el resultado del teorema es válido, el resultado es correcto. ¿Cómo podemos utilizar esto para demostrar el teorema en general? A ver, piensen, vamos a suponer, tenemos un vector U y tenemos un vector W, ambos, ya, tengo un vector U y un vector V, en el espacio vectorial V mayúscula. Este vector U podemos escribir como A sub 1, V sub 1 más A sub 2, V sub 2 y así sucesivamente hasta A sub n, V sub n. Y este vector V, digamos que lo podemos escribir de esta forma. V1 por V1 más V2 por V2 hasta Vn por Vn. Muy bien. ¿Cómo podemos utilizar esto para mostrar con cualquiera? ¿Cómo mostramos a partir de acá que esto es lo que nos interesa demostrar? Que este producto es igual a aplicar phi al par QV. ¿Cómo mostramos que esto es cierto? A ver, quizá la notación es un poco enredada, pero ¿cuál es la idea fundamental? ¿Qué se les ocurre? Profe, hay una pregunta. Pero no ¿Sí? probamos ya eso anteriormente. ¿Cómo? Pero no probamos ya eso en la parte de arriba anteriormente, ¿o no? No todavía. Arriba estamos viendo que eso funciona cuando U y V son vectores de la base. Ahora tengo dos vectores cualesquiera en el espacio. ¿Sí? Y la forma Ah, ya, bilineal. profe, gracias. ¿Ya? ¿Cómo podemos hacer para demostrar? En efecto, aplicar la forma bilineal a U y V nos da el resultado que dice ahí que nos da.
Bueno, ya alguien está usando la mano. Disculpa, no había visto. Dígame, Mayro. No sé si serviría expresar en cada uno de los elementos, cada uno de los vectores de la base en como la suma de, como la combinación lineal de los vectores de la base canónica. Mm, que No no sé, es yo creí eso necesariamente. porque para demostrar lo que demostramos antes, ¿no? Ah, Que esto sirve para para cada par de vectores sí, de la base, de la base B. y se simplificó con las bases canónicas. No sé. Ya va. No exactamente. Utilizamos las bases canónicas, pero no, volviendo acá, ¿no? No de B, sino de Fn. Es otro espacio que puede ser distinto. No es el mismo espacio necesariamente. ¿Sí? Yo lo único que sé de V mayúscula es que es un espacio de dimensión finita. Como tal, existe un isomorfismo a Fn vía las coordenadas. Pero ese espacio no es necesariamente Fn, entonces yo... bueno. Pero la idea está en usar lo que demostramos ya. A ver, vamos a mirar qué resulta de hacer este producto. Y otra vez lo que vamos a hacer es simplemente primero asociar. Tengo el producto de A por el vector de coordenadas de V en la base B. Entonces observen que esto es este vector traspuesto multiplicado por este vector acá. Tengo la primera fila de la matriz A, producto punto con este vector. La segunda componente es la segunda fila de A, producto punto, el vector de coordenadas de V, y así sucesivamente. La enésima fila, producto punto, el vector de coordenadas de V. ¿Sí? Quieren, escribimos esto de una forma un poco más explícita. Fíjense, arriba de escribir el vector V en términos de la base B. Entonces esto vendría siendo este vector traspuesto, que es el vector A1, A2 hasta AN, y lo estoy multiplicando por lo siguiente. Tengo la fila 1 de A por el vector de coordenadas de B, de V. El vector de coordenadas de V es el vector de componentes B1 hasta Bn. Entonces aquí tengo A11 por B1 más A12 por B2 y así hasta A1n por Bn. La segunda fila es A21B1 más A22B2 y así hasta A12nBn. Y así sucesivamente. Acá llego hasta la enésima fila por vector de coordenadas de V. Tengo AN1 por B1 más AN2 por B2 y así hasta ANN por Bn.
¿Ok? Uy, ya, es demasiado. Hasta ahí vamos bien. ¿Sí me siguen? Por mi lado, sí, profe. Ujú. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, no? Ok. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos aprovechar la linealidad de cada componente de la forma bilineal phi. Y queremos aprovechar lo que demostramos en el paso anterior, que es que la forma bilineal aplicada a v sub i y v sub j es de hecho este producto que tenemos acá del lado derecho. ¿Mm? Bueno, a partir de acá, ¿cómo podemos aplicar eso? Fíjense que tenemos del lado, que tenemos en el término que está a la derecha acá. Voy a escribirlo así. Tengo A1, 2, hasta AN. Acá voy a poner esto entre corchetes. Tengo N vectores sumando acá, ¿no? Tengo B1 por A por G sub 1. Lo voy a escribir de forma explícita, pero vamos a escribirlo aquí de manera un poco más resumida. A ver, primero tengo B1 por la primera columna de A. Entonces vamos a poner acá. Tengo B2, B2 y así. Esto es igual a 1, a 2, más o menos. A, piensa cómo lo voy a escribir. Entonces, B sub 1 por A por E1 más B sub 2 por A por E2 y así sucesivamente. E sub n por A por E sub n. Esto que está acá, fíjense que es el producto de un vector fila por una suma de n vectores columna. Eso simplemente es un producto punto. O en todo caso, igual si lo quieren ver como un producto matricial, ¿qué propiedad tiene el producto de matrices junto con la suma de matrices? ¿Mm? Es la propiedad que vincula las operaciones de producto con suma. Ok, fíjense una cosa. A ver, por aquí tengo un mensaje en el chat. Distributividad, correcto. La propiedad que vincula suma, muy bien, barra que lo mencioné en el chat. Muy bien. Entonces, fíjense, eh,
Voy a dar un minuto, bueno, no un minuto, unos minutos para que piensen cómo usando la distributividad. Todavía se me enreda la lengua cuando digo distributividad. Usando la distributividad, cómo podemos demostrar lo que queremos. Profe, una pregunta. Sí, claro. Bien, bien, bien. Justo en la última línea, ¿cómo Ajá. llegó a que, ajá, cómo llegó a ese A por el elemento de la base canónica? Acá en la antepenúltima, ¿no? ¿Ves? Tengo el vector A1, 2 hasta N. Sí, justo en la última. Ajá. Ok, pero volviendo yendo dos filas más arriba. Tengo el vector fila A1, 2 hasta N, multiplicado por el vector columna, cuyas componentes están dadas por el producto em, la primera componente es A1, 1B1 más A1, 2B2 hasta A1, NBN. La segunda es A2, 1 por B1 más A2, 2 por B2 hasta A2N por BN y así. Entonces, este vector yo lo estoy separando como una suma de n vectores, ¿sí? Que es lo que hay en la penúltima línea. Entonces, es fácil darse cuenta de que ese vector que tengo ahí lo puedo escribir como la suma de B1 por la primera columna de A, más B sub 2 por la segunda columna de A, y así hasta B sub n por la enésima columna de A. ¿Sí? Es el motivo por el que pongo los asteriscos ahí, ¿no? Ya, sí, pero. Claro. Y resulta Y que la jésima columna de A es el producto de A por el jésimo vector de la base canónica del espacio Fn. También lo vimos más arriba. Ya, profe. Gracias. No, de nada. Entonces distribuimos. Fíjense lo que estamos haciendo acá. Digamos distributividad. Y resulta que estas constantes B1 hasta Bn yo las puedo sacar del producto. O sea, aquí tengo B1 por
el vector de coordenadas de U por A por E sub 1 más B2 por el vector de coordenadas de U sobre B por A por E sub 2 y así hasta la enésima columna, ¿no? Digo distributividad y luego otra propiedad de los espacios vectoriales que se llama, no tiene ningún nombre en específico. A veces alguna gente dice que es la propiedad de homogeneidad. Constante es un producto de vectores o de matrices. Bien, entonces tengo esta situación. ¿No? ¿Cuál sería el próximo paso? Bueno, antes de continuar, ya es hora de hacer una breve pausa. Vamos a esperar unos 5 minutos y luego continuamos. Continuando. Em, Digamos que usando la distributividad, pues ya podemos escribir este producto de esta forma. Pero nosotros lo que queremos es mostrar que esto es la forma aplicada a U y a V. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Fíjense, em, podemos separar, de hecho está separado ya como una suma, pero podemos escribir esto de esta forma. Acá tengo, a ver, igual esto, lo que vamos a hacer es separar este, fíjense, por la anotación, pero este vector de coordenadas de U, la cosa va un poco por la línea de usar los vectores de la base canónica de Fn, porque estos vectores de coordenadas de U sobre la base B, ciertamente los podemos escribir de esta forma, como A1 por E1 más A2 por E2, así hasta AN por EN. ¿Sí? Entonces tenemos el término de la suma que tengo en la penúltima línea, que es esta suma de vectores por la matriz A por E sub 1. Después tengo B sub 2 por A1, E sub 1, A2, E sub 2, y sigue hasta AN, E sub n, por A por E sub 2. Y así continúo. Cada lugar donde aparece el vector de coordenadas de U, lo sustituyo por el vector de coordenadas de U descompuesto como una suma, como combinación lineal, ¿sí?, de los vectores de la base canónica de Fn, ¿sí?, que no es la base de V mayúscula, es la base canónica de Fn simplemente. Bien,
Entonces, observen que de nuevo podemos aplicar distributividad. Aquí tengo B sub 1 y acá tenemos esta suma. Tenemos A sub 1 por E sub 1 por A por E sub 1. ¿Sí? Después tenemos A sub 2 por E sub 2 por A por E sub 1. Después tenemos así sucesivamente. Tenemos hasta A sub n por E sub n por A por E sub 1. Después tengo el otro término que sería A sub 1 por E sub 1 por A por E sub 2 más A sub 2 por E sub 2 por A por E sub 2. Tengo A sub n por E sub n por A por E sub 2. Así continúo. E2 por A por E sub n. Llego hasta A sub n y aquí tengo A sub n por A por E sub n. Entonces que tengo como resultado un primer sumando donde B sub 1 multiplica por lo que está dentro del corchete. Y acá tengo A sub 1, que es lo que hemos visto. Tenemos la combinación E sub I por A por E sub J. Bueno, cuando tenemos esa combinación, por cierto, esto aquí, que debo subsanar. Fíjense, estoy pensando en este vector como una fila. Todos estos son traspuestos. Disculpen la omisión, pero la verdad, cuando uno piensa en etúpulas, rara vez piensa en que eso sea fila o columna. A veces no piensa en la necesidad de transponer eso. Todos estos son traspuestos, obviamente. Esto, esto. Bien, entonces cuando nosotros teníamos esta situación, que teníamos que subir traspuesto por A por E sub J, quedaba la componente IJ justamente. Aquí tengo A1 por AIJ más A sub 2 más A sub 2 por A 2 1. ¿Sí? Que tenemos A sub n por A n1. Tengo B sub 2. Tengo A1 por A1 2. 2, 2 hasta AN por AN2. Y finalmente llego hasta B sub n por A1 por A1n más A2, A2n hasta A sub n por AN. Ahora, esto A y J, sabemos que eso es simplemente
el resultado de aplicar la forma a v sub i, v sub j. Acá, B1, ¿sí? Tengo A1, tengo B1, B1, tengo A2, tengo V2, V1, VN, V1, ¿sí? Más V2, B2, perdón, A1 por V1, V2, más A sub 2, V2, V2, más A sub N por VN, V2. Así, lo sumando. VN, todo esto multiplica a 1, 1 VN, 2, 2 VN, AN por VN, VN. Ahora bien, fíjense, por definición, las componentes de A son justamente esto. ¿Qué propiedad me falta utilizar para demostrar que esta suma que tengo ahí, perfecto, lo que resulta cuando tomo la forma sobre los vectores U y V? Bueno, igual pues, estoy un poco lento en este método, pero es necesario que lo veamos de esta forma. Miren la primera, primer sumando que tengo ahí. ¿Qué cosa es esto? Por linealidad. ¿Sí? Entonces B1 por, fíjense, 1, no lo puedo pasar, hay que agrupar. Fíjense, aquí tenemos que hacer un doble uso de la linealidad, por supuesto, en ambas componentes, porque estamos suponiendo que la forma es bilineal. Entonces, agrupamos. Como decía, en la primera línea, tengo B sub 1 por este vector. Viene acá, V, fin, y usando la linealidad. Voy a escribir así por el momento, para que se vea claro qué es lo que estamos haciendo. A1, V1, N, Vn, pero ahora con V sub 2. Sigo sumando, el último sumando es Vn por, de nuevo, tengo A1, V1, etc. Aquí tengo A1, V1, y ya está, N, Vn, con V sub n. Entonces, linealidad, buscando la linealidad en la primera componente. Y si ahora aplico la linealidad en la segunda componente,
Pueden darse cuenta que esto es la función bilineal aplicada a los vectores u y v. Y tenemos justamente lo que queríamos demostrar. Conclusión, este producto nos da como resultado la forma aplicada al par V. ¿Ok? Y con eso tenemos el caso cubierto de la forma bilineal. Y es bilineal. Como les indiqué, el caso sesquilineal. El caso sesquilineal es casi igual, solo que hay que tener cuidado de cambiar por conjugado, donde hay que cambiar por conjugado, pero es muy parecido a esto. Por eso lo dejo como ejercicio, ¿no? Bien. No sé si tienen alguna pregunta sobre esta demostración. Si tienen algo que añadir. Todo el mundo lo entendió razonablemente bien. No hubo nadie que se quedara pensando si alguno de los pasos es realmente correcto, qué sé yo. Ok, todo bien hasta aquí, ¿no? Bueno, esta matriz A, que está en el teorema, matriz A del teorema anterior,
es la matriz de la forma phi. La matriz de la forma phi, o como lo podemos llamar, la representación matricial de phi. Representación matricial. Y la notación y sobre la base. Obviamente depende de la base. Noten la semejanza. eh, Noten la semejanza con la representación matricial de una transformación lineal. Para representar una transformación lineal también lo que hacemos es mirar cómo actúa la transformación sobre los vectores de alguna base del espacio. Acá tenemos dos vectores logrando actuar la forma bilineal o la forma sesquilineal sobre pares de vectores de la base canónica. Que no se mayor acá. Como hacemos siempre con las representaciones como matrices de ciertas operaciones sobre espacio vectorial, la idea es que nuestras representaciones matriciales nos digan algo sobre las transformaciones o sobre la forma o sobre la operación que estemos representando. Entonces, por ejemplo, la representación como matriz, una forma bilineal o sesquilineal, permite, eh, por ejemplo, decidir si una matriz es, si una forma es singular o no singular. Entonces, la representación de forma phi, forma bilineal o sesquilineal y definida sobre un F espacio vectorial de dimensión finita V, V mayúscula, es no singular si y solamente si la matriz que representa a esa transformación sobre una base cualquiera de V. Base B de V cualquiera es no singular. ¿Qué significa? Habíamos dicho una forma bilineal o sesquilineal era no singular.
por definición, una forma como esta es no singular. Sí, ¿qué cosa? Mm, bueno, eh, mira, Eric Mayla. Se había definido una función alfa de phi, que va del espacio B hasta el espacio dual B asterisco. Y si este es un isomorfismo, El alfa phi es un isomorfismo. Y alfa phi es esta función. Función que va de V en V dual. ¿Sí? Y lleva esta Y en una función, un funcional alfa phi de Y. Y este alfa phi de Y es este funcional. El funcional que lleva, funcional que lleva X en XY. Es decir, esta alfa phi lo que hace es, para cada Y, fijar Y en la forma bilineal o sesquilineal phi de XY. Entonces, una forma bilineal o sesquilineal es no singular si esta alfa sub phi es un isomorfismo. Bien, vamos a ver un poco más allá. Entonces, eh, algo. Teníamos además una caracterización de, de las formas eh, de las no singulares. Hemos dado un criterio al final de la clase pasada que decía lo siguiente. Vamos a recordar eso. Voy a copiar y lo voy a pegar en esta clase. Teníamos la siguiente caracterización de las formas no singulares. Esto fue visto en la clase pasada. Vamos a leer. Dice que una forma bilineal o sesquilineal, definida por supuesto en el contexto apropiado, es no singular y solamente si para cada elemento de B no nulo, ¿sí? Existe un elemento de B
x al que si le aplicamos phi al par xy, el resultado es diferente de cero. Bien. Bueno, ¿cómo podemos usar esta caracterización? Vamos a poner esto acá, esto, algo. Voy a cambiar el color. No. Ah, tenía una versión de OneNote donde podía cambiar el color de un trazo cambiando. No sé cómo vamos a usar este lema para demostrar el teorema, que una forma bilineal es no nula, no singular, si su representación matricial es una matriz no singular, ¿cierto? ¿Qué cosa es una matriz no singular? Cuando se dice que una matriz es no singular. Sí, dígame, Parrega. Escucho. Cuando existe la inversa. Cuando es invertible. Sí. Ujú. Una matriz es singular, es no singular, perdón, cuando es invertible. Sí. Vamos a suponer que podemos representar no quiero decir, A mediante una matriz phi sobre una base B cualquiera, así, mayúscula, y que esta es no singular, y es no singular, es decir, invertible. Entonces, tenemos que para un X en B que es en V, puede ser, vamos a su vector de coordenadas. Que, eh, este vector de coordenadas, digamos que tiene componentes A1 hasta A sub n. Un vector en V mayúscula, lo puedo escribir ciertamente como, lo puedo escribir como combinación lineal de los elementos de la base, como su vector de coordenadas. Perdón. No sé, como este vector es no nulo, disculpen, tenemos que al menos alguna de las coordenadas tiene que ser diferente de cero. ¿No? Si todas son cero,
este vector es cero, simplemente. Entonces, digamos que z, digamos z, a la inversa de a, que existe porque a no es singular, por el vector e sub i, donde este e sub i es el mismo, es el iésimo vector de la base canónica de f, la base estándar de f. Pero este índice i es el mismo índice de la coordenada de x, que es no nula. ¿Sí? Correcto. Esto obviamente es un elemento de Fn, que es la iésima columna de la inversa de A. Z. Es la iésima columna de la inversa. Y vamos a tomar un vector y en V mayúscula, al que su vector de coordenadas es justamente Z, es decir, justamente la iésima columna de la inversa de A. No, no vamos a suponer esto, no, acá. El caso sesquilineal siempre es muy parecido al caso lineal. Entonces, si uno demuestra el caso sesquilineal, se escribe lineal. Si es sesquilineal, tomar en este caso y de manera que este vector y tenga como componente, como coordenadas, no el vector z, no la iésima columna de la inversa de A, sino su conjugada. Entonces, tomamos, decía, la iésima columna de la inversa de A y escribimos y usando, escribimos y como combinación lineal de los vectores de la base B, usando esta columna como coeficiente. Entonces, cuando lo aplicamos phi para xy, esto es x traspuesto. Por A, por el vector y, pero fíjense que el vector y voy a tomar el vector de coordenadas de
este, bueno, por A, por, fíjense, Y, tiene como vector de coordenadas a Z, el vector de coordenadas de Y sobre la base B, dado que A es la representación de phi sobre la base B. Entonces, esto es traspuesta de vector X, de las coordenadas del vector X sobre B, por A, por el vector de coordenadas de este vector Y, Z, que es la inversa de A por el vector E sub I. Tengo inversa de A por el vector E sub I. Y por supuesto, utilizo el hecho de que el producto es asociativo. Entonces, agrupo A con su inversa y aquí tengo E sub I. Entonces, por supuesto, A con la inversa es la identidad. Aquí tengo el vector E sub I y esto simplemente es el producto del vector de coordenadas de X como vector fila, ¿sí? Por el vector E sub I. Disculpen. Si hago este producto, como todos los elementos de E sub I son cero, salvo el elemento, salvo la componente yésima que es 1, pues el resultado de este producto va a ser la componente yésima del vector de coordenadas de X sobre B. Si miramos arriba, vemos que eso es exactamente A sub I. Y es justamente el A sub I que hemos escogido como diferente de cero. Entonces, A sub I, este A sub I es distinto de cero por hipótesis. Entonces, fíjense, tenemos una de las direcciones del criterio, ¿no? Vemos que hemos escogido un elemento X distinto de cero y para ese elemento X hemos hallado un elemento y al revés la cosa. Pero estamos satisfaciendo el hecho de que hemos escogido un elemento z diferente de cero, 0. Ver algo. Mm, lo pongo al revés acá. X de 0, y lo que tengo un Y diferente de cero también. El que phi aplicado a XY es distinto de cero.
yo tengo que arreglar eso, pero realmente no es muy diferente. Y de cero, entonces, como ahora la no, la inversa. A ver, ahora que lo pienso, voy a revisar esto. Pero lo que tenemos es que si A es no singular, mm, matriz de eh, representación de phi es invertible, entonces la forma bilineal, eh, tengo, a ver, una matriz invertible, un elemento distinto de cero. Y mm, de que no viene y, y sí, está al revés. Y de yx, y puesto por acá, por x, por la coordenada de x, de último paso, los dos. Voy a cambiar. Tengo que mostrar que dado este x distinto de cero, existe un y en tal caso, al que la forma aplicada a yx es distinto de cero. Pues, fácil de resolver. Como acá, y este producto. ¿Ok? Que eh, este vector de coordenadas es esta columna de la matriz A. Y esto que está acá.
Pues, ahí está. Tengo la inversa transpuesta. Ah, yo tengo que arreglar esta demostración. Hay algo ahí que no me ve. A ver, uno. Mañana volvemos a tener clase a las 9 de la mañana. Bueno, mañana continuamos con esto. Disculpen, y hay algo que no termina de estar bien. Bueno, entonces será hasta mañana. Tengan un buen día.